Mucho hemos venido hablando del conflicto que se está dando hace ya muchísimo tiempo, años, décadas, entre comunidades de pueblos originarios y el Estado argentino por lo que tiene que ver con reivindicación de su derecho sobre algunas tierras y territorios en la Patagonia. Han recrudecido un poco durante las últimas semanas y tiene que ver con lo que son algunas ocupaciones de distintos lugares, la respuesta del Estado con las fuerzas de seguridad actuando en esos sectores. Y nosotros lo que tratamos de hacer es un poquito de historicidad, digamos, ¿no? De historia para entender un poco ¿de dónde viene este conflicto? ¿Quiénes son los mapuches? ¿Quiénes son los tehuelches en la Patagonia? ¿Cómo ha sido también su vida, ¿no? Antes y después de lo que fue la famosa campaña del desierto, que un poco terminó motivando tantas décadas después todo lo que viene pasando en los últimos años. Vamos a hablar de este tema con una especialista, una historiadora que es Verónica Peralta. Le agradecemos el tiempo y la gentileza de habernos atendido para que nos cuente, nos ilustre un poquito sobre quiénes son los mapuches y cuál es su historia en la Patagonia. Verónica, ¿cómo le va? Buenas noches. Facundo Ponce la saluda. ¿Cómo anda? Buenas noches a todos los que están ahí presentes y quienes nos están escuchando. El pueblo mapuche es un pueblo originario. El otro día científicamente se comprobaba, ¿no?, que hace aproximadamente 13.000 años que habitan esta territorialidad, este Wallmapu, ¿no?, como lo denominan en Mapuzungún, que va de océano a océano. Es una territorialidad ancestral, que vienen habitando de uno y del otro lado de la cordillera. Hace 13.000 años no existía la Argentina, no existía Chile, por lo tanto no tienen nacionalidad, son pueblos originarios, mapuche en este caso y tehuelche, con toda una serie de cosmovisión particular que le dio impronta, ¿no?, a esta territorialidad en la que hoy nos encontramos, y que también es quizás generadora de esto otro que se viene a provocar tan violentamente, ¿no?, en Río Negro. Pero el pueblo mapuche es un pueblo ancestral, básicamente, que es preexistente a los estados. Toda territorialidad, todo límite geográfico lo va a imponer después el Estado-Nación argentino. Y también ese Estado-Nación argentino va a nacer de un genocidio, que es el genocidio indígena, que no tiene justicia aún, y nosotros los cientistas sociales por lo general decimos que un pueblo que tras un genocidio no tuvo justicia engendra otro genocidio, y que claramente tuvimos otro genocidio, que es la dictadura militar, ¿no? Ese es el pueblo mapuche, un pueblo que vivió y vive al día de hoy acá entre nosotros. Hay más de 110 comunidades en la provincia de Chubut, y que es una decisión política que se le devuelva toda su territorialidad, la territorialidad que fue usurpada por el Estado argentino tras la conquista del desierto, una conquista asesina, una conquista genocida, y que lamentablemente nosotros tenemos muy, muy claro como historiadores e historiadoras no solo de esta universidad, sino de casi toda la Argentina, cuáles, digamos, los costos políticos de que que vuelvan a ellos a lograr tener su territorialidad, ¿no?, que es por lo que tanto luchan hoy en día. Claro, me quiero quedar con esto, que es quizá el punto de inflexión máximo en la relación entre el pueblo mapuche y el Estado argentino, que ha sido la campaña del desierto en el siglo XIX, porque hay una historia que es la que se contó toda la vida, la que se contó en aquel momento sobre los motivos, los causantes de esta campaña del desierto, pero después hay otra historia que fue surgiendo con los años y que tiene que ver con las verdaderas razones por las cuales el Estado argentino avanza sobre el territorio mapuche. ¿Qué se puede contar sobre aquello que motivó a llevar adelante la campaña del desierto, que, como usted decía recién, fue un genocidio? Bueno, en primer lugar, la campaña del desierto fue objeto de aquella Argentina moderna, aquel granero del mundo, que se quiso entrar, no se ingresó al sistema capitalista a través de la campaña del desierto, y en gratitud Roca lo que hace en la presidencia de Avellaneda es otorgarle este territorio patagónico, de Pampa-Patagonia, a quienes habían invertido en la conquista del desierto, y les regala el territorio argentino, o le da por muy exiguo dinero, digamos, les reparte los territorios de acá. Entonces estos son los terratenientes que ocupan esta territorialidad patagónica, y que, cuando fue regalada por el Estado argentino, les dio con los indígenas adentro de esos territorios, a capitales ingleses, a capitales británicos, a capitales italianos, que la Patagonia, digamos, tiene una gran extensión que no es argentina, ¿no?, que el Estado argentino le cedió a capitales extranjeros.
Y sin embargo, ¿no? Es una lucha intestina con respecto a los pueblos originarios, que son verdaderos dueños de la tierra, ¿no? Y que hay que reconocérselos y que hay que repensar cuando se habla en los medios de comunicación, porque siempre son mensajes con mucho dolor atrás. Ellos tuvieron que atravesar una conquista asesina, una conquista genocida que no tuvo justicia. Me parece que eso lo tenemos que reflexionar cada uno de nosotros como argentinos y argentinas, y como en mi caso cientista social o historiadora, porque son historias de mucha tristeza de los pueblos indígenas, y que hoy reclamen y que sean abruptamente violentados, sacados con tanta violencia de su territorio, habla de un Estado ignorante, ¿no? La ignorancia absoluta de la historia de este territorio, la violación de todos los derechos humanos de los pueblos indígenas, ir contra la propia Constitución Nacional que dicen respetar. El artículo 75, inciso 17, fue violentado a su máximo exponente estos días, no solo porque no se les respeta que ellos habiten los territorios que le corresponde ancestralmente, sino porque lo sacaron de una manera violenta del territorio, ¿no? A esas mujeres que estaban amamantando, a esas mujeres que estaban a punto de dar a luz. Fue muy triste lo que se vivió en estos días, ¿no? Le quiero consultar por esta especie de dualidad que se da, de doble vara por parte del Estado, que por un lado sanciona una ley, por ejemplo, como la del año 85, que crea el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que reconoce a los pueblos originarios como preexistentes al Estado en la Constitución del año 94, y que por otro lado no da respuesta a demandas históricas como, por ejemplo, lo que es el relevamiento territorial de las comunidades mapuches y las comunidades originarias en general, y lo que dice la propia Constitución sobre cederle determinadas tierras necesarias y suficientes a partir de justamente las necesidades de estos pueblos. ¿Hay una doble vara por parte del Estado? ¿Hay una cuestión más declamativa y una cuestión práctica? Sí. Sí, no se quiere reconocer la Constitución, no se la reconoce, nadie quiere contar con ese costo. Aparentemente es un costo político muy alto, y bueno, pero alguien va a tener que... Acá la idea es que se sienten a conversar, esto es algo que se resuelve desde lo político, no desde la justicia. Acá hubo graves errores que se cometieron. La justicia involucrada en algo que es altamente político, como es la restitución de las tierras a sus únicos y verdaderos propietarios, que son los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche o el pueblo tehuelche, o el pueblo mapuche-tehuelche, es lo que carece el Estado, no es capaz de sentarse a dialogar. Y lo digo también como docente, ¿no? No son capaces de sentarse a dialogar. Porque esto tiene una solución solamente política y no judicial, ¿no? Como lo que se hizo ahora en el lago Mascardi, que tuvo una connotación tan violenta que bueno, renunció una ministra, bueno, tuvo sus costos políticos también. No es fácil lidiar con esto, y me parece que la única solución es que el Estado se sienta con los pueblos originarios, también con el INAI y con todos los organismos necesarios que existen, para que tenga una solución pronta. Esto es algo que se viene arrastrando, como vos dijiste, desde la conquista genocida del desierto, digámoslo así, porque así fue como ocurrió. Hay están los artículos que determinan que es un genocidio y cumple con todos los requisitos, lamentablemente, la conquista de Roca. Y nosotros vanagloriamos la figura de Roca porque casi todo Roca se llama acá. Entonces, ¿yo cómo hago después en la escuela para revertir toda esta situación? Porque los chicos te preguntan, entonces, ¿por qué todo se llama Roca si era un genocida? Y bueno, uno tiene que empezar a remontar desde ahí la historicidad, ¿no? Recuperar la historia para poder entender todas estas cuestiones históricas, historizar, como decimos, hay que historizar, porque si sacamos el ojo de la parte histórica, no vamos a entender lo que ocurrió hoy. Por eso no se puede hablar tan livianamente de que usurpa, no, el usurpador es el Estado argentino, y lo digo como argentina. Lo digo como Argentina, el usurpador es el Estado argentino que tiene que restituir las tierras a sus únicos y verdaderos dueños, que son los pueblos originarios de toda la territorialidad argentina, no solamente de Pampa Patagonia, no solamente de esta región denominada Hualmapu, porque Hualmapu se llamaba antes que Argentina, Hualmapu se llamaba antes que Chubut, ¿no? Porque por esta lógica del que conquista, bautiza, aplicó también acá. Antes de América se llamaba Aviala, Tahuantinsuyo, Hualmapu. Después de la conquista, bueno, tuvo una diversidad de nombres que le impuso el conquistador, lamentablemente, y se borró con eso, con ese abrupto usurpación de las territorialidades, se borra todo lo ancestral. Y ahí perdemos como cultura argentina, perdemos cosas maravillosas.
por el genocidio, porque un genocidio engendra un etnocidio, y el etnocidio es la muerte, y también la muerte del conocimiento. Así que hemos perdido en conocimiento tanto, ¿no? Como argentinos, toda la cultura, el idioma, los idiomas se perdieron. Lamentable lo que ocurrió con la conquista del desierto y todo lo que trajo aparejado eso después, porque tiene consecuencias hasta el día de hoy, y lo hemos reflejado en Mascardi, por decir algo, una moneda nada más, por mostrar un botón, ¿no? Lo de Mascardi, pero también todo lo que pasa en las recuperaciones territoriales de lo que después se va a llamar Chubut, también son recuperaciones territoriales legítimas, no es de Benetton el territorio, es del pueblo mapuche tehuelche. El día que entendamos eso, vamos a dejar de tener estos sesgos racistas, discriminadores, por origen étnico, ¿no? Y bueno, y que hizo muy bien la educación en cómo nos educó. La educación nos educó de esta manera y aprendimos muy bien el discurso de racistas, considerando siempre al otro inferior, porque se lo tildó de salvaje, porque se lo tildó de malonero, etcétera, ¿no? Y había ahí que analizar todo un contexto histórico. ¿Por qué se lo tildó de malonero? Se estaba defendiendo, estaba buscando su propia subsistencia, su propia alimentación. Bueno, hay mucho para analizar históricamente y hay que reconocer que este Estado, en tanto y en cuanto no devuelva a los territorios a sus verdaderos dueños, vamos a seguir siendo un Estado excluyente, que no respetamos la interculturalidad. Todos nos jactamos de interculturales, pero bueno, mañana es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Yo te pregunto, el Mascardi, ¿qué respeto a la diversidad cultural se aplicó ahí? Con ese grado de violencia, intolerancia y abuso por parte del Estado argentino. Y te lo digo como argentina, como historiadora y como cientista social. Verónica, ha sido... Así que bueno, eso es un poco la historia del pueblo mapuche que habita este territorio hace más de 13.000 años. Ha sido un placer, muchas gracias por el tiempo, saludos. Bueno, muchas gracias, hasta luego.